justamente para saludar ya a Andrés Castillo, congresista de nuestro país. Tal vez la pregunta que cae por su propio peso, Andrés, ¿qué tal se siente? ¿Qué tan cómodo se siente en esa curul? Vamos a completar 15 días de labor legislativa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Contentito estoy. Buenas tardes, un saludo. Gracias por invitarme, gracias por siempre darme espacios y para mí es un gusto poder compartir con ustedes lo que se está haciendo acá en la Asamblea Nacional. Claro, y sobre todo ir desglosando aquello, ¿no? Estos primeros días ha sido pues bastante acelerado el trabajo, hay temas que no pueden esperar, el país, la sociedad, el Estado no pueden esperar, no se han ido pues, se ha ido dándole forma a estos dos primeros marcos legales que envió el presidente Daniel Noboa. ¿Qué podemos sacar a limpio a esta hora? Bueno, justamente el primer proyecto de ley económica urgente que ha tratado la Comisión de Desarrollo Económico, el que hace relación a la economía criminal, ya va caminando con buen ritmo, va caminando con buenas comparecencias, va caminando con buenos aportes y se lo ha venido puliendo. Es decir, el debate en la Asamblea Nacional ha tenido la característica de que ha sido incluyente. Se ha incluido las observaciones que han presentado los asambleístas, tanto previo al primer debate como posterior al primer debate. Segundo, se ha escuchado a los actores de la sociedad civil, abogados, constitucionalistas, penalistas, miembros de organizaciones, etcétera. Se les ha invitado a formar parte de las sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico y se ha tomado en consideración varios de los aspectos que ellos han sugerido se incorporen en la ley. Y tercero, se ha escuchado también, y esto yo creo que es muy importante, a una de las partes interesadas, que es la fuerza pública, la Policía Nacional. Tuvimos los testimonios, ni siquiera comparecencias, testimonios de 3 miembros de la fuerza pública, un mayor, un teniente y un cabo, que nos contaban cuáles han sido los problemas que han tenido que enfrentar por la falta de norma jurídica que proteja a la fuerza pública con lo que tiene que ver a el combate contra la delincuencia. Entonces, eso puedo decir en un primer momento y ahora podemos ya plantear una ley que tiene objetivos claros en lo tributario, objetivos claros en lo penal y por supuesto seguimos conversando porque todavía tenemos unos días más previo al segundo y definitivo debate. Claro, eso es importante, ¿no? Ponerlo en contexto para conocimiento de nuestra audiencia y nuestros seguidores. Se recogieron en el primer debate algunas inquietudes adicionales, incluso a las que se habían tomado, a las que se habían recogido pues en las sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿no? Y luego de esto es que se prepara ya otro instrumento con todos estos acápites, estos ingredientes. Ahora es importante destacar algo, Andrés, ¿no? Cuando uno está en minoría, ¿no? Y hay visiones y posiciones sectarias, es un verdadero problema. Que también estando del otro lado en mayoría, también es un problema para la labor legislativa. ¿Cómo se están manejando? Más allá de estar pues en una posición de mayoría en las actuales circunstancias. Y digo esto, ¿no? Porque siempre le va a hacer bien a la democracia justamente aquella. Esa amplitud de criterio, de visiones, y siempre digo yo que el trabajo legislativo se sustenta en aquello, ¿no? En que se analizan los marcos legales y en base pues a las diversas visiones y posiciones se van haciendo los agregados que se consideran pertinentes a fin de enriquecer los proyectos de ley. La ley económica urgente que se ha planteado es lo mismo que una ley ordinaria, lo único que varía son los tiempos. Y la ventaja de los trámites de la ley es que justamente hay la posibilidad de debatir antes de hacer el informe para el primer debate, después de realizar el informe para el primer debate, antes de entregar el informe para el segundo debate e inclusive incorporar cosas durante el segundo debate previo a la votación. Entonces, felizmente, Valentina Centeno, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, ha tenido la sensibilidad de escuchar a los distintos sectores. Los distintos asambleístas también han podido plantear sus reformas, las distintas bancadas, inclusive en bloque, han presentado sugerencias, y eso ha ido haciendo que la ley se perfeccione, es decir, que tenga todo lo que dentro de la Asamblea Nacional se considera oportuno. Siempre habrá
sectores, actores que crean que es insuficiente el diálogo o los espacios de diálogo que se les ha dado, está muy bien. Pero lo importante es que ante la vista de la ciudadanía es público y notorio que este proyecto de ley está siendo construido entre todos. Porque cuando hablamos de seguridad, no cabe negociación alguna. Cuando hablamos de seguridad, no cabe acuerdo político alguno. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la vida y de la integridad de las personas. Por lo tanto, se necesita de empatía, se necesita de sensibilidad, se necesita de conocer que estamos hablando sobre qué es lo que tenemos que hacer en contra de aquellos que atentan contra la vida y los bienes de la gente. Por lo tanto, toda aquella iniciativa que venga desde cualquier sector y que apunte a atacar a la economía criminal y a los delincuentes como parte peligrosa dentro de la sociedad ecuatoriana, pues nosotros estamos dispuestos a abrirnos y a dar espacio para que todo eso se incorpore como ley de la República. Representa a la provincia de Pichincha, integra la bancada mayoritaria de Acción Democrática Nacional ADN. A esta hora conversamos con Andrés Castillo y Jorge Escobar continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Asambleísta, un gusto saludarlo. Bienvenido al Diálogo de la Tarde. Asambleísta, un par de inquietudes al paso. En el caso del planteamiento del indulto anticipado a los policías que en el ejercicio legítimo del uso de la fuerza pues van a dar a la cárcel y luego tienen todo un proceso tortuoso. Bueno, allí se hizo un planteamiento en virtud de que ya no se necesitaría una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino tan solo que concluya la instrucción fiscal. Se entiende que incluso a estas alturas se está pidiendo que al menos el presidente también tenga conocimiento de causa desde el inicio de la indagación previa. ¿Cómo está quedando finalmente ese articulado? Bueno, entiendo que sobre eso se ha trabajado ya haciendo una importante cantidad de ajustes, ¿no es cierto? Porque al principio se hablaba del indulto anticipado sin ningún tipo de restricción. Ya se hizo el ajuste y ahora el indulto anticipado será en cuanto concluya la etapa de instrucción fiscal, de investigación previa, perdón, ya no se llama instrucción fiscal, de investigación previa. Adicionalmente, no cabrá cuando se esté tratando de delitos de desaparición forzada de personas, de ejecuciones extrajudiciales o temas de lesa humanidad. Porque eso es importante entender. ¿Nosotros queremos fortalecer a las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Queremos darle mayor moral a nuestros oficiales y a nuestra tropa para que actúe como tiene que actuar contra la delincuencia organizada? Sí. Pero también queremos mandar un mensaje muy potente que diga que nosotros no estamos dispuestos tampoco a tolerar abusos de ninguna característica y de ninguna naturaleza. Por lo tanto, se ha excluido esos potenciales delitos del indulto anticipado. Más allá de que el indulto es una figura que le corresponde solamente al presidente de la República. Y el presidente de la República es el que se juega su capital político a la hora de indultar a A o B ciudadano por A o B delito. Por lo tanto, nosotros lo que dejamos claro es que el indulto anticipado será posterior a la investigación previa. Segundo, no cabe para este tipo de delitos. Y tercero, fundamentalmente se sustentará dentro de los casos que tienen que ver a la lucha contra el tráfico y contra la delincuencia organizada en el marco del conflicto armado interno. Esa es la característica fundamental que tiene esta regla. Bien, la segunda, ¿cómo marcha el proyecto, lo digo así, de ir sumando más voluntades, ¿no? Habló de esa condición bipartidista de este Parlamento. Ya fue Barzola primero, de hecho está en el CAL. Ahora los focos están sobre el señor Sergio Peña, ¿no? Expulsado de su partido, vilipendiado por el líder de ese partido y expresidente. ¿Será que Peña empieza a acercarse a ADN y luego de él probablemente una lista significativa de excoidearios? Porque usted sabe bien que allí no solamente está la Revolución Ciudadana, también está la lista 33, ¿no? Con el primer asambleísta nacional, que es el ex concejal Chávez. ¿Van a haber nuevas adquisiciones o nuevas contrataciones, para ponerlo en términos futbolísticos, cuotas foráneas ya? Hagámoslo más suave, asambleísta. ¿Ah?
En términos futbolísticos, no sé quién será el dueño del pase. pero lo que sí le puedo decir es que nosotros queremos hacer un proyecto de ley que ojalá tenga 151 voluntades, estimado Jorge, porque, insisto, como lo decía hace un rato, la seguridad de la gente no admite acuerdo político. Es decir, esto es un tema de sensibilidad. Esto es un tema de responderle a la gente lo que la gente nos ha dicho en campaña. Seguramente los asambleístas de la Revolución Ciudadana, cuando caminaron por Quito, por Guayaquil, por Cuenca, por Ambato, por Machala, por Loja, por Santo Domingo, por las distintas ciudades, lo que hicieron fue hacerse eco también de lo que la gente decía, porque independientemente de por quién hayan votado, nuestra gente está viviendo una crisis de inseguridad que no alcanza a ser paliada solamente con los esfuerzos que viene bien haciendo el presidente de la República. Aquí necesitamos acompañar todo lo que el presidente ha venido haciendo en cuanto a la dotación logística, armamento, munición, cascos, vehículos tácticos, camionetas, incremento de personal policial, etcétera. Tiene que ir acompañado con reglas fuertes que permita que los jueces se termine de una buena vez, se les termine a ellos, quiero decir, la alcahuetería esa de que la norma me exige de que yo le tengo que soltar en 24 horas, o que la norma me exige de que yo en última instancia tengo que dejarle preso a o B delincuente. Eso se tiene que acabar. Entonces, ahora nosotros obviamente tenemos una mayoría consolidada, que es la que ha venido operando durante estos días en cuanto a la designación de las autoridades, del comité de ética o de la comisión de enmiendas constitucionales. Por supuesto que sí. Ahí es donde hemos plasmado nosotros nuestra mayoría. Pero aquí no se trata de traer a la fuerza a nadie. Aquí se trata de incorporar en favor del proyecto de ley la mayor cantidad de voluntades de gente que de buena fe quiera ayudar a resolver el problema de la inseguridad de la gente, y quienes se quieran juntar, pues bienvenido sea. Espero que no sean catalogados como traidores. Más bien lo que aquí se busca es que se tenga condescendencia con la gente, independientemente de por quién hayan votado, porque el tema de la inseguridad lo sufrimos todos. Andrés Castillo es asambleísta de ADN, asambleísta del oficialismo. Continúa mi compañero Sebastián. Gracias, Jorge. Estimado asambleísta Castillo, quisiera preguntarle sobre este proyecto de ley, donde ya tuvo el primer debate, se agregaron ciertas disposiciones y recomendaciones, ya está de nuevo, digamos, un nuevo proyecto de ley corregido, hasta cambiaron el nombre. Mi pregunta sería, en caso que la Corte Constitucional dé un dictamen, vaya la redundancia, en que se encuentre ciertas inconstitucionalidades del texto, como bancada de ADN, ¿cuál va a ser la respuesta ante aquello? Bueno, no quisiera hablar ante supuestos. El proyecto de ley se sigue puliendo. El proyecto de ley saldrá como la Asamblea crea que tiene que salir. Obviamente, frente a cualquier acción jurídica, la Constitución y las normas y el derecho en general reconoce que la gente tiene la posibilidad de presentar los recursos correspondientes o las acciones correspondientes. Habrá que ver quién presenta las potenciales acciones de inconstitucionalidad. Nunca faltará algún amigo de la mafia que presente la acción de inconstitucionalidad. Y cuando la Corte se pronuncie, pues ahí nosotros tomaremos medidas. Mientras tanto, aguardamos con cautela, con tranquilidad, entendiendo el principio de la división de funciones. Cada uno tiene que hacer lo suyo. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional. Por lo tanto, si es que es puesto en su conocimiento una potencial acción de inconstitucionalidad, está llamado a resolverla, y cuando resuelva nosotros tomaremos las decisiones. Mientras tanto, haremos todos los esfuerzos para que la ciudadanía conozca del proyecto de ley, para que los actores políticos nutran el proyecto de ley, para que los actores de la sociedad civil se incorporen al debate, y para que inclusive aquellos típicos analistas u opinólogos que se dedican a darle palo siempre a cualquier propuesta que implique acabar con la delincuencia, tengan la posibilidad de hablar y de decir lo suyo. Es decir, aquí nosotros estamos con un profundo espíritu democrático de no imponer nada a nadie, pero sí invitando a que cualquier discusión sea desde el sentido común, desde el sentido patriótico y desde la lógica de proteger la vida y los bienes de la gente. Así es, asambleísta, al final todos queremos que el tema de la inseguridad sea resuelto. Lo que genera discusión es la vía para llegar a aquello. Ahora, en el tema jurídico, estrictamente,
Si bien usted mencionaba que había gente de la policía, de la fuerza pública dentro del debate sobre este proyecto de ley, mi pregunta es, ¿cuentan con asesoría en tema penal? Ya que cuenta, si bien al principio era un título económico, pero tiene muchos puntos de tema penal. ¿Cuentan con ese equipo necesario, recomendado, fuerte para analizar cada punto del derecho? Y no solo que contamos un equipo fuerte de asesores dentro de la Asamblea, sino que hemos tenido la prolijidad de invitar a un montón de especialistas en esa materia. Por ejemplo, estuvieron en los primeros días de las comparecencias penalistas de la talla de Felipe Rodríguez, penalistas de la talla de Stalin Raza, quienes nos dieron luces de cómo perfeccionar inclusive la técnica legislativa con respecto a ciertas reglas. Una de las reglas que no se contemplaba y que se nos invitó a que la tomemos en cuenta y formó parte del primer debate, y creo yo será ley de la República porque ha caído muy bien esa explicación, es la del delito de pertenencia a los grupos de delincuencia organizada. Ya el solo hecho de pertenecer ya es una afrenta contra el Estado. Ya el solo hecho de formar parte de estos grupos ya está siendo penado. Y de ahí se llenan de un montón de agravantes. Mucho más si es que están en cargo de dirección. Mucho más si es que aportan al cometimiento de actos de terrorismo. Y personalmente yo he solicitado se incorpore también como agravante a aquellos que, perteneciendo a las bandas de delincuencia organizada, además se dan la licencia de atraer o incorporar a jóvenes o a menores de edad en las bandas, porque hemos pasado discutiendo en los últimos meses qué hay que hacer con los jóvenes que delinquen. Yo soy de aquellos que creen que hay que juzgarles igual que a los adultos, que las penas tendrán que pagarlas de distinta forma, porque no puedes mandar a un menor de edad a la roca, en eso estamos de acuerdo. Tendrá que haber un sitio donde tenga que cumplir su pena, pero al mismo tiempo nadie habla de qué es lo que hay que hacer con aquellos que los introducen a las bandas, a veces de buena manera, a veces con amenazas contra su familia. A esa gente, a quienes corrompen a los menores y les meten a las bandas, habrá que ponerles agravantes de inclusive hasta 1/3 más de la pena si se logra demostrar que han sido ellos los que han involucrado a los jóvenes en estas actividades. Más o menos haciendo un símil de lo que sucede con el delito del tráfico de drogas bajo la modalidad de mulas del narcotráfico. Cuando a las mulas del narcotráfico se les captura con la droga, se les incrementa la pena si es que no dicen nada. Se les da atenuantes si es que dicen por dónde vino la droga o quién les hizo llegar. Así mismo queremos actuar con esto. Si es que los jóvenes hacen un proceso de cooperación eficaz, se harán beneficiarios de una rebaja de la pena, y aquellos que hayan sido identificados como culpables del delito de pertenencia con el agravante de meter o introducir menores de edad en los grupos de delincuencia organizada, pues se les sancionará con mayor rigor. Sí, asambleísta. Y última pregunta de mi parte, antes de dar el paso a Alberto, sobre el tema de las instituciones públicas, tanto la policía, los militares, todo el tema de la UAFE, que son entes encargados de protegernos a nosotros y otorgarnos esa seguridad tan deseada. Pero hemos visto casos donde personas dentro de estas instituciones cometen delitos que van en contra de nosotros y en contra de la institución. ¿Qué están haciendo desde la Asamblea Nacional para acabar con estos temas donde se han encontrado extorsiones, el tema del lavado de dinero, tema de robo de drogas que han sido incautados? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional para evitar que suceda esto de nuevo? Son delincuentes comunes, hay que tratarles como delincuentes comunes. Aquí no me vengan con el tema de que como soy militar en activo tengo un tratamiento especial. Yo tengo un profundo respeto, cariño, consideración y afecto por las Fuerzas Armadas como institución. Yo soy de aquellos que considera que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del sistema democrático del Ecuador. Son Fuerzas Armadas victoriosas, son Fuerzas Armadas gloriosas y heroicas. Y no cabría que cualquier fulano, por sucumbir ante el dinero fácil, pueda manchar la imagen institucional. A esos, con todo. A esos, a la cárcel. A esos hay que someterlos como a los mismos delincuentes organizados. Porque lastimosamente, cuando ellos incurren en delitos, se están haciendo al enemigo. Si me pregunta a mí, yo que soy bastante más radical, no solo estaríamos hablando de conspiraciones o de asociación ilícita o de ese tipo de delitos. Estamos hablando de traición a la patria, porque estos grupos de delincuencia organizada
estos terroristas atacan al Estado a través de una guerra asimétrica. Así es que a los que han incurrido en aquello, obviamente habrá que entrar en un proceso de depuración, y quienes han incurrido en esos delitos habrá que sancionarles con todo el rigor de la ley como un delincuente común y corriente, porque no se puede permitir que nuestra fuerza pública se vea manchada por 3 o 4 pisos que hacen lo que les da la gana y que nadie les controle. Así es, asambleísta. Debemos partir primero por poner en orden la casa y todas las personas que su rol es protegernos nosotros ante la delincuencia, pero están del otro lado. Ahora le doy la palabra, querido Alberto. Sí, Andrés, agradecerle muchísimo por su tiempo y por sus conceptos, ¿no?, en torno a estos temas que de alguna manera pues van reseñando la tarea legislativa en estos primeros casi 15 días. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Chao, Alberto, un abrazo cariñoso para los tres, para Alberto, para Jorge y para Sebastián. Ojalá algún rato pueda estar con ustedes en el set. Por supuesto que sí, lo esperamos por acá, por la ciudad de Guayaquil. Son las 5 de la tarde con 53 minutos. Desde su despacho también en Quito, la ministra de Energía, Inés Manzano,